La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Michael Douglas elige bien en qué proyectos quiere estar. A punto de cumplir 80 años, el actor se atreve con un drama de época en Benjamin Franklin, la historia del hombre que ayudó a consolidar la democracia de Estados Unidos. Con él hemos hablado de política, democracia y vacaciones en Mallorca. Además, analizamos el Tom Ripley de Andrew Scott en Netflix, el John Sugar de Colin Farrell en Apple TV y otras series que estamos viendo y que merecen la pena. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Semana de series internacionales potentes en plataformas. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, aquí muy contentos. No nos quejamos. Bueno, año electoral en Estados Unidos. Veníamos de hablar de Cannes y de todas las pelis americanas que hablan de la política del momento, pero las series ya se están adelantando. Apple TV Plus estrena una serie sobre uno de los padres fundadores del país, Benjamin Franklin, que era un inventor, y que se lanzó a una misión secreta con 70 años para consolidar la democracia americana. Pues sí, fue en 1776. Franklin ya era mundialmente conocido por sus experimentos eléctricos, pero esa relevancia fue todavía más cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarcó en una misión secreta a Francia. Como bien dices, a los 70 años, sin experiencia diplomática, Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia en los Estados Unidos en la Guerra de la Independencia. La France is no republic. Why should our king be preferable to yours? Well, His Majesty King Louis can help us to defeat the English. That will benefit us both, monarchy and republic. Michael Douglas se somete al... Es que estaba pensando, Michael siempre es Kirk Douglas y Michael Douglas. Vale, Michael Douglas. Estaba haciendo el juego este que siempre hemos tenido, ¿no? Michael Douglas se somete al reto interpretativo de encarnar a Franklin en su vuelta a la televisión 3 años después del método Kominsky. Lo hace en una adaptación de un premio Pulitzer dirigida por Tim Van Patten para actualizar la figura de este político y mostrar a las nuevas generaciones su hazaña y su importancia en la historia de Estados Unidos. Pues precisamente con Michael Douglas hemos hablado sobre... ¿Has hablado? He hablado, sí. Tuve ahí fue muy majo, encantador, maravilloso, sobre esta figura tan relevante para Estados Unidos, de la que yo no conocía el lado político y de cómo, pues, parece raro, pero en 6 décadas trabajando en el cine nunca había hecho un papel de época. I've never done a period show before my 60 years or however long in the business. I've never done. Nunca antes, en los 60 años que llevo en el cine, había hecho una serie de época. Nunca. Hice una broma sobre llevar medias porque mis piernas son demasiado delgadas y comenté que no me iban a quedar bien. Me lo pasé estupendamente. Hay algo muy particular en esta serie que habla de Franklin a sus 70 años, justo después de haber conseguido grandes cosas. Conocemos algunas de ellas, sobre todo su faceta de editor, pero cuando cumplió los 70, se había firmado la Declaración de Independencia y decidió partir a Francia para obtener su apoyo, porque necesitaba dinero. El general Washington estaba librando una batalla y necesitábamos ayuda militar, armas, barcos. Así que a sus 70 años decide navegar durante 2 meses por el Atlántico para pedirle a la monarquía, porque las grandes monarquías estaban en Europa, como España e Inglaterra, pedirle apoyo para la democracia. Nos salimos felizmente con la nuestra, gracias a los espías que existían, y fue una gran apuesta. Así que me encanta la base de la historia. Le podemos decir a Douglas que, hombre, no ha hecho dramas de época, pero Behind the Candelabra, Liberace, tenía pelucas. En cuanto a vestuario, no sé si pasa por producción de época, pero sí que tenía bastante producción de vestuario y peluquería. Douglas siempre se ha mostrado, como decíamos, comprometido con la política y las causas sociales y le preocupa el próximo resultado electoral de su país. Nos contaba que lo que ha aprendido es que hay que involucrarse más con la política. I wasn't thinking about that when I first did the show. But as I recognized... No es algo que pensara cuando rodé la serie, pero si Franklin Delano no hubiera obtenido apoyo de Francia, Estados Unidos nunca hubiera existido. Seguiríamos siendo parte de Inglaterra.
Por supuesto, hoy veo los paralelismos sobre lo frágil que es una democracia. En España también lo sabéis muy bien. Una democracia debe ser alimentada y protegida y debe evolucionar siempre en una especie de evolución interminable. Hoy, en nuestro país, estamos bajo presiones muy serias y críticas, y da miedo ver cuántos países se están volviendo autocráticos. Cada vez más, la democracia está en peligro de extinción. Por eso, es algo que hay que proteger y recordar que no hay que votar solo cada 2 o 4 años en las elecciones nacionales, sino involucrarse en las elecciones locales, asegurarse de participar en las elecciones de tu ciudad y también en las elecciones estatales, porque es su deber como demócrata. As somebody who lives in a democratic nation. Bueno, el actor también hacía balance de su carrera en la que prácticamente ha hecho de todo, le ha dado tiempo a hacer de todo y asegura que ahora, a sus casi 80 años, lo que más le apetece es descansar y estar más tiempo en Mallorca. Y a quien no, claro. La serie se rodó en el 2022. En el 2023 me tomé un descanso y en eso sigo. Si surge un proyecto bueno, con un buen material, lo haré. Pero he tenido la suerte de desempeñar todo tipo de papeles diferentes, la mayoría de ellos contemporáneos. Estoy bastante satisfecho. Cumplo 80 este año y he decidido que voy a disfrutar de la vida. No estoy diciendo que me vaya a retirar, pero quiero pasar más tiempo en Mallorca, ir más a menudo que antes y ahí ya veremos. Bueno, pues Benjamin Franklin viajó junto a su nieto, al que interpreta el actor británico Noah Jupe, durante 2 meses en barco cruzando el Atlántico, como decimos, cuando tenía 70 años. Y una vez en Francia, como cuenta la serie, utilizó 2 de sus mejores dotes, las de seducción y la de estratega político. Noah Jupe nos contaba el punto de vista de la historia desde su Reino Unido natal. I basically learned everything about the American Revolution because, you know, in the UK, I think we try and skirt over the fact of the Americans. Decía el actor que prácticamente lo aprendió todo porque allí en Reino Unido no hablan mucho de la Revolución Americana porque creen que intentan eludir esa época donde los estadounidenses se independizaron. Tuvo que investigar y comenzó a aprender y para él fue increíble, sobre todo la guerra revolucionaria con Franklin, su viaje a París a los 70 años. Lo hizo Estados Unidos y luego lo vimos en el resto del mundo, dice el actor. Cree que es un mensaje maravilloso de luchar por lo que crees, por el cambio y respetar lo que tenemos y lo que hemos construido. Esto es importante, acababa, porque la democracia era frágil en su momento y lo sigue siendo. Bueno, pues hablemos de Benjamin Franklin, de Michael Douglas. ¿Qué os ha parecido la serie, Dani? Pues a mí me ha parecido un poco aburrida, así, sinceramente. Muy bien. No, me parece, o sea, yo tampoco conocía la historia en profundidad, me parece, pues la verdad es que una gran hazaña a los 70 años y creo que tiene muchísimo material para hacer una miniserie muy interesante sobre esa negociación entre palacios, ¿no? Con Francia, esa diferencia de caracteres y de formas de negociar entre los estadounidenses, Francia, Reino Unido por el medio. Me parecía que tenía mucho potencial, pero al final, pues yo creo que el mayor problema que tiene para mí es el ritmo. Creo que condensar 10 años de negociaciones en una miniserie era muy difícil, pero creo que los saltos temporales entre adelante y atrás a mí me marean bastante. Bueno, por supuesto que Michael Douglas está estupendo y tengo que también hablar del actor que hace de su nieto. Noah Jupe, me gusta mucho cómo lo hace y me parece que chiquito va a tener carrera. Esa evolución que hace ese chiquito, pues desde que es un nieto ayudando a su abuelo con 16 años hasta que ya llega como a los 25 años y se labra él, digamos, una carrera como político y como estratega, me interesa mucho más que diga toda la trama política y palaciega principal. Sí, yo la serie es farragosa y la verdad es que podría ser mucho más ágil y podría tener una intriga mejor construida, ¿no? Pensamos en ficciones históricas y, bueno, a lo mejor Las amistades peligrosas porque jugaba
jugaba con otros temas. Y aquí a mí lo que me parece interesante es precisamente lo que cuenta, porque en general el cine americano ha mirado poco a la fundación de su historia, lo ha hecho a través del western, pero es otro tipo de fundación y lo ha hecho muy poco. De hecho, yo veía casi a la vez esta serie y una película que no había visto de Terrence Malick, que es Nuevo Mundo, que hablaba de la primera ciudad americana que se funda, ¿no? Bueno, habla de Pocahontas, pero también de la primera ciudad que se junta. Y claro, dices que poco sabemos de la fundación de la democracia americana, de quiénes fueron los tipos que fueron primero a América, de cómo se consolidó todo ello. Y a mí aquí lo que me gusta es la figura de ese seductor que no es político, que tiene que seducir para convencer. Esas cosas en las cenas, el choque cultural como que me parece interesante, pero al final creo que no mantiene toda la intriga en todo lo que es la serie, ¿no? Y coincido en que Michael Douglas es maravilloso y ojalá haya más proyectos para que siga trabajando, aunque le acogemos en su casa de Mallorca como a tantos y tantos guiris. Como a tantos guiris que van a Mallorca. No tanto que la acogemos nosotros, sino que nos acoja él. Eso digo yo, que nos invita a pasar unos días. Con Catherine Zeta-Jones. Es verdad que es una producción, de hecho también ha estado en Cannes Series presentándose esta semana la serie. Y sí que me preguntaba un poco, porque desde que empezó Apple TV Plus como plataforma de streaming, pues tenía una política donde seleccionaba mucho mejor los proyectos o estrenaba... Sí, los estrenos llegaban más como dosificados. Tal y tuvo aciertos, ¿no? Al principio, entre Ted Lasso y The Morning Show fueron dos series que le dieron tal. También luego ha habido series de ciencia ficción o Severance que han triunfado y como que ha seleccionado muy bien. Y desde un tiempo a esta parte sí que noto como que está ya en un modelo intermedio entre Netflix y un HBO, ¿no? Produciendo muchísimo más, estrenando cada semana muchas producciones nuevas y no teniendo quizá pues, el recorrido o la repercusión que en otras plataformas, y apostando tanto por cantidad como bastante chequera para actores importantes de Hollywood a los que está atrayendo totalmente. Sí, porque además tiene varias series este mes de mayo y lo que no ha desarrollado es producción española por el momento. Ya veremos en qué queda la cosa. Bueno, no es el único estreno internacional al que hemos echado el ojo últimamente. El talento de Mr. Ripley ha llegado a Netflix en formato miniserie. Cuando sei qui con me, tú estás Sí, 70 años después de la publicación de la novela de Patricia Highsmith, su protagonista, ese oportunista y seductor impostor, sigue muy vivo. Han sido Ripley, Alain Delon, Matt Damon, John Malkovich y Dennis Hopper, y ahora es Andrew Scott el que se pone en la piel de este escurridizo psicópata especializado en engañar a los que le rodean para garantizar su supervivencia y ascender en la Italia decadente. ¿Qué plan tienes? ¿Roma? ¿Sicilia? Creo que elijas lo que elijas, acertarás. Te he traído cosas de Nueva York. Tengo que confesarte algo. Tu padre me envía para convencerte de que vuelvas. ¿Mi padre? Sí. Le dije que lo intentaría, de verdad, pero... ya no tengo intención de hacerlo. Entiendo por qué quieres quedarte aquí. Cualquiera querría, es perfecto. ¿Por qué ibas a querer volver? Steven Zailan, responsable del guión de La lista de Schindler y colaborador con directores como Ridley Scott o Scorsese, firma esta nueva adaptación rodada en blanco y negro con un diseño de espacios que se acerca al noir, dando como resultado pues una de las versiones más cercanas quizá al espíritu original de la novela de Patricia Highsmith. Dakota Fanning y Johnny Flynn interpretan al resto de protagonistas de este triángulo de mentiras que encabeza Andrew Scott, uno de los actores de moda ahora, entre Desconocidos, las campañas de marketing, las alfombras rojas. Y no sé si os convence este Andrew Scott Ripley. Pues no. Vaya. No, a mí me gusta, o sea, me gusta Andrew Scott y me parece que su papel está bien. Creo que el problema es el resto del reparto y creo que el problema básico de la serie es que no se pueda volver a adaptar a Patricia Highsmith, se puede adaptar las veces que se quiera, pero creo que cuando tú adaptas una novela que ya está bien adaptada, que ya ha contado bien eso de la usurpación de la identidad, el deseo, la sexualidad, la diferencia de clases, el doble, ¿no? Porque al final es algo que está en toda la obra de la escritora, ¿no? La figura del doble. Y sin embargo, cuando eso se ha hecho también, como lo hizo Anthony Minghella, pues claro, la verdad es que no entiendo para qué. A mí no me molesta tanto el blanco y negro, que sé que ahora José lo va a decir, porque sí que creo que el blanco y negro es la manera de separarte de bueno, pues una película que ha marcado, ¿no? De alguna manera ha marcado época y ha quedado también en el imaginario de muchos espectadores. Lo que me
Lo que me pasa es que, como diría Javi Giner, me toca un pie. O sea, no entiendo para qué la cuenta. Y a mí eso me parece, el para qué, me parece muchas veces que es fundamental a la hora de que una película me guste o no. No, a mí no es que me moleste el blanco y negro, sino que todo me suena y me resulta un capricho, ¿no? Que está muy bien, que Steven Thailand, que recordemos, aparte de los guiones que ha escrito con Scorsese, el último, el irlandés, The Night Of, The Night Of, a eso iba. Mira la comparación con ese noir que era The Night Of y la personalidad que tenía, sin blanco y negro, sin nada. ¿Por qué? Porque había una historia, había unos personajes y tal. Aquí también lo hay, porque la base es buena, ya está contada, podría ser atractiva o para gente que no haya visto la película. Lo que pasa es que es otra cosa y yo creo que al final las comparaciones son inevitables. Como serie, pues hay cosas, la presentación de personajes me parece que es mucho menos atractiva que en la película y eso es imposible no compararlo, porque cuando tú en la película ves por primera vez a Matt Damon o cuando Matt Damon llega a la playa y conoce por primera vez a Jude Law tirado en una hamaca, hay ahí algo súper seductor, súper sexy, que ya empieza ese juego psicológico entre los protagonistas, ¿no? Y esa suplantación de la identidad y ese poder. Y aquí creo que la diferencia de edad, porque casi todos los protagonistas están como en 10, 15 años mayores que los que era lo de la película, también hay diferencias en la construcción psicológica del personaje, porque Matt Damon era un pillo americano que lo mandan, pero aprende a ser pillo y aprende a ser un estafador sobre la marcha en esa Italia mucho más sexy, menos decadente, mucho más festiva, con más fiestas, con más música, con más jazz, que aquí, que es como alguien que llega a Italia con un plan muy premeditado, como que le veo las costuras de encorsetado de, este es el plan, quedarme con lo que hace este tío, perseguirlo, embaucarlo, y en la otra jugaba también con esa inocencia y entonces por ahí se me cae un poco la serie, que no está mal, que es una serie que está muy bien para el catálogo de Netflix, está fantástica, eso te lo respeto totalmente, Dani Garrán, pero en peto no vengas. Pero es que parece que la he producido yo, también os digo. Bueno, ojalá, porque eso significaría que tendrías mucha pasta y que, ¿sabes? Y nos podríamos ir a Mallorca con Michael Douglas. Sí. Y podríamos haber fichado a Jude Law, que es lo que nos falta. A mí sí que me ha gustado, o sea, es verdad todo lo que decís, os puedo entender, pero bueno, a mí me parece una serie muy bella de ver, o sea, y salvando las distancias con la película, que evidentemente era maravillosa y tenía un guión muy bien hecho, pues sí que me gusta esa descripción tan minuciosa que hace de los espacios y de los paisajes a través de la fotografía. Me parece que los encuadres, la luz, el blanco y negro está muy bien hecho. Entonces, al final, pues igual es solo un envoltorio bonito, sí, pues de vez en cuando, ¿por qué no ver un envoltorio bonito? ¿No? ¿A quién no le va a gustar un envoltorio bonito? Probablemente ahí en su casa tomando vino y viendo el Picasso que tiene colgado en su pared. Bueno, me parece que es una serie muy bonita de ver. Podríamos pedirle más, sí, pero bueno, como dice José, en el catálogo de Netflix pues también queda muy bonita ahí con su pantallita en blanco y negro. Pues sí, bueno, vamos a volver a Apple TV Plus, que sigue echando el resto, como decía José, y ha lanzado Sugar. Es una nueva serie de detectives con Hollywood también de protagonista y con Colin Farrell. Pues no veíamos a Colin Farrell en la pequeña pantalla, a ver si os acordáis, desde la segunda temporada de True Detective, allá en 2015. No le salió muy bien. No salió muy bien parado de ahí. Es productor de Sugar, además de interpretar a un detective privado discretísimo, muy eficaz, especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. Al inicio de la serie es contratado por un legendario productor de Hollywood para buscar a su nieta. Sugar es un hombre solitario, atormentado, cinéfilo, fan de la edad dorada de Hollywood y de ese imaginario detectivesco que el cine se ha encargado de plasmar. Venga, Ruby, sabes que no me gustan las armas. Sí, a ver, es que no es un arma antigua, ¿vale? Es el arma que Glenn Ford usó en Los Sobornados. ¿Cómo? ¿La que Glenn Ford usó en Los Sobornados? ¿Es una réplica? No, no es una réplica. Bueno, la tenía. ¿Glenn Ford? Sí, usó esta arma. Glenn Ford la usó. No jodas. Sí, se la compré a un coleccionista privado y pedí que la restauraran para que funcionara bien, solo para ti. ¿Por qué? Me quedo mucho más tranquila si llevas un arma. Y supuse que sería la única forma de convencerte.
Bueno, esta serie es muchísimo más sexy que Ripley, sin querer ser sexy, ni presuntuosa en eso. La serie es una carta de... Y con Colin Farrell, que tampoco es sexy, lo siento, Colin, no me mates. Pero creo que la serie en sí es sexy en cómo lo cuenta. Es una carta de amor al clásico género literario y cinematográfico de los detectives privados, con los clips de clásicos de Humphrey Bogart o Robert Mitchum que interrumpen la trama. Recibe el encargo, el protagonista, de encontrar a la nieta de un veterano productor de cine millonario, interpretado por James Cromwell. El director de la serie, Fernando Meirelles, hace todo un homenaje, ¿no?, al cine de los años 40 y 50 con su estética y sus movimientos de cámara. Y yo estoy enganchadísimo y me gusta que vaya a emisión semanal porque tengo ganas de verlo. A mí me ha gustado también. A mí también. Así que aquí coincidimos y lo vamos a dejar así, con el misterio de por qué coincidimos. Nos vamos. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.